buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a mi nuevo video. Y en el video les vengo a traer un top de 5 shaders, ya que es lo que más ven en este canal. Los shaders de este video lo vas a poder usar en tus dispositivos de gama baja, gama media o gama alta, Windows 10 o consolas. También recuerda que todos los links de los shaders de este video estarán en la descripción con o sin acortadores. Si quieres apoyar el canal, abre el link con acortadores, y si no, pues ni modo. Y si te gusta mi video, no se te olvide dejar tu like y suscribirte. Además, no se te olvide activar la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Y sin más que decir, empecemos con el video. Los saludos estarán en el final XD. Buen chico. Zombie Apocalypse. El primer shader que vamos a probar, lo vamos a probar en la versión de Windows 10. Este shader más que todo se lo recomiendo a las personas que tienen un teléfono de gama baja y a las personas que tienen un teléfono de, una PC de bajos recursos, perdón, porque este shader básicamente no nos agrega grandes cambios, simplemente les da un toque más bonito a nuestro Minecraft. Por ejemplo, aquí pueden estar viendo chicos que las hojas no se mueven, pues se ve bastante simple, la verdad, nada se mueve, los bloques no tienen ningún tipo de sombra y el césped tampoco se mueve, simplemente es más colorido, sí es bastante más colorido y se ve más bonito. Las nubes, ahí pueden estar viendo chicos que no es un cielo realista, que digamos, no es un sol tan redondo, ahí se siguen viendo las nubes del Minecraft normal XD. Tiene bastante niebla este shader, la verdad es que sí tiene bastante niebla, pero como les dije, esto va a servir para la optimización del Minecraft. Aquí pueden estar viendo tampoco que no tiene movimiento en las hojas, perdón, iba a decir hoja en los movimientos XD. Pero como les decía, este shader no nos va a agregar grandes cambios. Como pueden estar viendo chicos, aquí tenemos el agua, no es un agua realista, es un agua simplemente un poco más azul de la Minecraft normal. Aquí pueden estar viendo que no tiene ningún movimiento encima, simplemente la pequeña animación del Minecraft, y pues por debajo simplemente es más azul. Vamos a quitar esto aquí para que caiga toda esa arena. Simplemente por abajo es más azul, no tiene movimiento en los bloques debajo del agua ni nada de eso chicos. Eso está bastante profundo, esta grieta de acá. Tenemos un atardecer bastante básico pero a la vez muy bonito. Algo que sí me pareció bastante extraño es la noche chicos, la noche es como demasiado clara en el cielo, no sé, tiene algo bastante raro, creo que es porque las nubes están muy blancas, están muy claras en la noche y las nubes en la noche prácticamente no se ven. En cuanto a la iluminación veo que es la misma de Minecraft, no le cambiaron absolutamente nada, pues yo sigo viendo la misma iluminación de Minecraft, incluso en los interiores de las casas etcétera, que debería ser la iluminación un poco más anaranjada, pues es simplemente la misma de Minecraft. El nether de este shader es como que más claro chicos, y la verdad que sí es un poco, no sé, es un poco extraño ver el nether así, es como súper claro, ya no da tanto miedo, aunque antes no daba miedo, pero ahora da menos. Simplemente es como que un vacío allá, pues como si hubiera un montón de niebla de ese lado. Y bueno, nada más, vamos a pasar al segundo shader. Un momento, si has llegado hasta aquí, te invito a ver mi video anterior en el cual recorro 300.000 bloques en Minecraft, pues te invito a verlo, ves a verlo y deja like. Sigamos con el video. Y ahora vamos con el puesto número 2. En esta ocasión les vengo a traer un shader que es el Fuzzy Vanilla Shader. Este shader es más que todo para su teléfono de gama media baja. Bueno, yo les recomiendo que usen un gama media, ya que un gama baja puede que le cause bastante lag, porque como les dije antes, esta versión está un poco mal optimizada. Y bueno chicos, por acá podemos ver la sombra de los árboles que están un poco marcada y tenemos un pequeño movimiento en los árboles. No sé si alcancen a verlo, sí, creo que alcanzan a verlo, es pequeño pero sí se mueve. Y no es el genérico, que cuando te mueves hacia adelante parece que se fuera a caer el árbol, no es ese chicos. Es un movimiento ya creado que está bastante bueno. Y no es que este shader tenga un cielo realista, pues sí cambia las nubes, pero no tiene un cielo realista, simplemente cambia las nubes, el sol sigue siendo igual. En cuanto al agua, simplemente tiene, o sea, yo la veo igual, pero sí tiene un poquitico de diferencia en el color. Creo que es un poquito más azul y tiene un pequeño movimiento encima de ella, un pequeño oleaje. Y por dentro de ella chicos, no sé si alcancen a notarlo, no creo que lo alcancen a notar, pero tiene un oleaje o movimiento de náusea acá abajo. Voy a quedarme aquí quieto un rato para que ustedes puedan ver chicos. El movimiento es muy pequeño y muy suave, así que es un poquito difícil de ver. Y aquí debajo del agua también puedo ver que también vamos a tener un campo de visión más amplio, o sea, vamos a poder ver un poco más lejos que antes, ya que antes simplemente se nos ponía una niebla adelante que casi no nos dejaba ver. En cuanto al amanecer de este shader chicos, es simplemente hermoso. Pueden estar viendo aquí la cantidad de estrellas que salen y van desapareciendo poco a poco las nubes, lo que da un efecto increíble. Además este efecto anaranjado, bueno, creo que es el mismo de Minecraft, pero igual se ve bastante bien en este shader gracias a las estrellas que están un poco más resaltadas. Y en cuanto a la noche chicos, tenemos una noche que no es ni muy oscura ni muy clara. Es una noche que, bueno, tiene las mismas estrellas, pero... O sea, ¿qué acabo de decir? Pero bueno chicos, igual ignorando eso que acabo de decir, por acá vamos a tener lo que sería un poco... O sea, no es oscura la noche, es clarita. Y tiene el brillo ahí. O sea, ni es muy oscura ni es muy clara.
aunque sí está un poco más clara de lo que debería ser la noche, pero igual está muy bien, chicos. En cuanto a la iluminación en la noche, pueden estar viendo que es bastante amplia, no es como algunos shaders que simplemente nos acortan la iluminación. Pues pueden estar bien, chicos, que esta es bastante amplia, llega hasta acá, llega lejitos la iluminación y no causa mucho lag, además de que sigue siendo la misma iluminación que Minecraft, simplemente que siento que llega un poco más lejos que la iluminación natural de Minecraft. Y bueno, chicos, en el puesto número 3 tenemos un shader, y este shader es el New Shader, un shader que te va a servir para tu teléfono de gama baja de 2 GB de RAM en adelante. ¿Y esto por qué, chicos? Porque no creo que este Minecraft pueda correr en un celular de 1 GB de RAM, así que vas a necesitar como 2 GB de RAM por mínimo para poder correr este shader. Y bueno, podemos ver, chicos, que tiene un breve movimiento en las hojas de los árboles y una sombra no tanto marcada para que pues se vea un poco más realista. También tiene un movimiento aquí en el pasto y no sé si alcancen a notarlo, pero el brazo de Stitch se ve un poco raro, creo que un poco más realista. Ahí las acerco para que puedan ver. Se ve bastante diferente a como es normalmente. Pues bueno, aquí podemos ver más árboles y más sombras que también se ven bastante bien. En cuanto al cielo, tienen nada más unas nubes que no son realistas, o sea, sí son un poco realistas, se ven bastante bien. Y el sol, que es cuadrado, pero es un poco diferente. En cuanto al agua de este shader, chicos, pueden estar viendo por acá que tiene como que tipo reflejo del cielo, o sea, solamente el reflejo del cielo, unas nubes, por ahí pueden estar viendo. Aquí se los voy a señalar. Este de acá parece que estuviera reflejando pues solamente el cielo y le da un toque bastante especial. Además que esto no te va a causar un lag intenso que ni siquiera vas a dar para moverte aquí. Se ve bastante bonita el agua. En cuanto a debajo del agua, chicos, vamos a tener un agua bastante bonita por debajo. No es muy realista por debajo, pero se ve bastante bien, bastante cute. Bueno, creo que se está haciendo de tarde, pero igual se ve bastante bien. Tiene un movimiento de náusea y movimiento en las plantas, aunque yo creo que se la tiene Minecraft normal, no recuerdo muy bien. Pero tiene movimiento en las plantas y un movimiento de náuseas. Y en cuanto a la noche de este shader, chicos, aunque no sea realista, es bastante preciosa. Y pueden estar viendo el montón de estrellas que hay, además de estas cosas de colores que salen acá, que no recuerdo cómo se llaman, pero que se ven bastante bonitas en la noche. Bueno, ya el celular se me está descargando, está en menos de 10%, pero igual eso va a bajar un poco los FPS, pero o sea, les va a ir bastante bien en su teléfono de gama baja. En cuanto vamos a ver la iluminación, chicos, voy a hacer aquí una pequeña cueva acá para poder ver la iluminación, como se vería más o menos en sus casas. Vamos a hacerla de 4x4 y no sé, chicos, vamos a hacerla pues hasta por acá. Se nota un poquito el lag, pero pues es porque el teléfono está un poco descargado, como pueden estar viendo ahorita. La iluminación, chicos, no es que sea realista, o sea, es una iluminación bastante común en Minecraft, así que no tiene algo así en especial que uno diga, pero se ve bastante bien. Vamos a ver qué tanto puede iluminar. Vamos a poner una antorcha por acá. No, mejor vamos a poner la antorcha acá arriba para ver qué más o menos puede iluminar. Y sí, bueno, ilumina bastante bien, aunque creo que el anterior iluminaba un poco más de lejos, pero este igual ilumina bastante bien, chicos. Así que 100% recomendado para su teléfono de 2 GB de RAM en adelante. Y más que todo, si tienen un gama media, les va a correr a 60 FPS, así que 100% recomendado. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno chicos, este es un shader para gama baja, para celulares o ladrillos legendarios. Para celulares que tienen de 1 a 2 o 3 GB de RAM es perfecto. Bueno, de 1 GB no, de 1.5 GB a 3 GB de RAM es súper perfecto, ya que yo en este momento estoy usando un Galaxy A10, un celular de 2 GB de RAM. No es que me vaya a 60 FPS, pero va fluido, es muy jugable con este shader, así que sí se lo recomiendo. Además que tiene unos colores súper épicos. Como pueden estar viendo aquí la sombra de los árboles, se ve mucho la vegetación muy brillante, lo hace ver bastante bien, tiene unos colores muy fuertes en los árboles. Como pueden estar viendo, chicos, es como que súper fresco el shader. Y como pueden estar viendo aquí, tiene como que tipo sombra todo bugada, pero es una sombra como para no dar lag. Ahí pueden estar viendo tipo sombra del personaje, que está bastante cool. Además, este tipo de iluminación que ponen en el suelo se ve bastante épica. Y este shader no es que sea realista, por lo mismo es para celulares de gama baja y gama media. No tiene una sombra realista, no tiene un cielo realista, pero se ve bastante épico para sus chatarras o sus ladrillos legendarios. Así que sí se lo recomiendo bastante. Vamos a ver la noche y todo eso, la lluvia. Y bueno, chicos, el amanecer de estos shaders está bastante épico, ya que pueden estar viendo un amanecer bastante anaranjado, con bastantes colores, que se ve bastante bien. Incluso las sombras cambian un poquito y se ve algo bastante bueno. Como por ejemplo aquí pueden ver, chicos, que estamos en el bosque y se ve bastante épico. Me pregunto cómo se verá si me bajo hasta por acá abajo. Y miren, chicos, se ve bastante épico, incluso esto sirve para una miniatura.
El agua de estos shaders está bastante pero bastante bien para hacer un shader de gama baja media, o sea, gama baja y gama media. Como pueden estar viendo, el agua es un poco azulada y se ha cambiado bastante la textura, además que tiene como que tipo brillo a lo lejos. Como pueden estar viendo ya en algunos lugares donde es más profundas las aguas, es un poco más azulado y pueden estar viendo ya que da como que tipo reflejo del sol, pero obviamente no es un reflejo en tiempo real porque esto no es ray tracing, solamente es un shader, pero el agua sí que me impresionó bastante y está bastante bonita. Incluso puede tener un pequeño parecido a los de RTX de Minecraft P, o sea, de Minecraft Bedrock, perdón. Debajo del agua tenemos un pequeño movimiento o de náuseas, algo así, tipo los bloques se están moviendo, como puede estar viendo, bastante cool. Y también tiene tipo rayos del sol que entran por las paredes de los bloques, que está bastante bien. Y puede estar viendo, chicos, que debajo del agua es bastante genial en las cuevas nuevas que pusieron. O sea, las cosas estas, aquí pueden estar viendo los pulpos estos brillantes que también se ven bastante épicos. Y la luz aquí es un poco azul, o sea, un poco azul, no, es bastante azul. Y no alumbra mucho que digamos, o sea, no ilumina tanto alrededor que digamos. Así que es una iluminación que podríamos decir que es media y para estar debajo del agua es bastante bien. Como ya saben, debajo del agua tampoco, bueno, debajo de esta agua no es que necesites tampoco iluminación porque puedo ver claramente sin necesidad de poner antorchas ni nada de eso. La lluvia es algo que no me gustó mucho, como puedes estar viendo tiene como que mucha neblina y básicamente no puedo ver nada, o sea, ya sé que hay árboles allá, pero como que no puedo ver los colores de los árboles, etcétera, y es muy pequeño el campo de visión, o sea, es muy pequeño el campo de visión donde puedo ver los colores. Como puedes estar viendo aquí, solamente es poquito, la iluminación es bastante poca, solamente ilumina a 2 bloques alrededor, 2 bloques, 3 bloques alrededor y ya, y es como que si tuviera tipo el piso mojado, pero en realidad no está mojado en ningún lado. Y bueno, chicos, ahora vamos con la noche. La noche de estos shaders, la verdad que no me gustó bastante, pero me gustó bastante. Bueno, no sé cómo decirles, pero me gustó bastante el tema de iluminación de la noche, más no el tema de iluminación de las antorchas o bloques de iluminación en la noche. Como vais a estar viendo, no iluminan tanto que digamos y no resaltan tanto. O sea, pareciera que estuviera esto totalmente apagado. No sé si sea por los colores azulados del shader, pero en cuanto al cielo, etcétera, está muy hermoso la iluminación de la noche. O sea, diciéndolo así, sin antorchas, está bastante buena. Como podéis estar viendo, aquí estamos dentro de vamos a despertar este aldeano. Estamos dentro de una casa con una antorcha iluminada y no es que ilumine tanto ni que ilumine poco, o sea, ilumina muy es que es raro, chicos. Es como si tuviera mucha neblina dentro del shader. O sea, como si hubiera una neblina que tapa la iluminación o qué sé yo. Pero no es que ilumine tanto. Ahí pueden estar viendo que no ilumina mucho que digamos. Así que bueno, pero en fin, puedes ver claramente en la noche, así que no me quejo de nada. En cuanto al Nether, es una verdadera belleza de la naturaleza. Nada más miren esos colores tan brillantes y esos colores tan llamativos de este shader. Es como si tuviera color morado. No sé, chicos, pero se ve bastante épico. Y el tema de iluminación. Miren, incluso por acá creo que es una bastion o un... Si es una bastion, pensé que era un templo de esto del infierno, un castillo de esto del infierno, pero es un bastión. Y miren, chicos, o sea...